Buenos días. Hola otra vez. No está lloviendo. No está lloviendo por ahora. Tenemos 2-3 horas disponibles, yo creo. El pronóstico dice que hoy no va a llover, pero va a estar nublado, así que incluso da miedo de que sí llueva. Ayer se pasó todo el día lloviendo sin parar y los días que vienen después de mañana van a estar, o sea, una semana entera lloviendo. Tenemos unas horas disponibles para hacer ¿qué? El muro. Y yo me voy en la autocaravana. Ya, nos quedaremos nosotros trabajando. Vamos a ver, porque se enciende otra vez, ¿verdad? En un mes casi que no la encendemos, la pobre. Hola, somos Maurice y Katia. La construcción de nuestra autocaravana, que comenzó en Chattanooga, cambia de escenario. Ahora en Carolina del Sur. Tuvimos que abandonar nuestro grande y cómodo taller y aquí nos toca construir uno para poder continuar nuestro proyecto. Un paréntesis necesario en nuestro viaje. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Si quieres apoyar nuestro sueño, únete. Un monstruo esta caravana, es un monstruo. Bueno, la vamos a quitar de aquí porque el muro está por acá y entonces va a molestar. Vamos a mover la caravana, vamos a hacer espacio y vamos a empezar. Ok, el carro que está llegando es el albañil maestro. Y entonces ya estamos, el equipo está completo para trabajar. Y ella se va quedando ahí encendida un ratito para que la batería siga funcionando bien. Este es el muro de que le estamos hablando. Empezamos a hacerlo el episodio pasado, ¿se recuerdan? Y después tuvimos que acabar porque estaba lloviendo y llovió por días. Y entonces esta mañana empezamos. La idea inicial era venir con la carretilla llena de cemento por aquí y echarlo por dentro, pero no conviene en realidad, porque hay que sobrepasar esta madera y va a ser muy incómodo. Y entonces vamos a hacer un poco de espacio por ahí para ir desde la mezcladora hasta aquí desde adentro. Va a ser más cómodo, va a ser más fácil, va a ser más rápido. Me entró un mosquito en un ojo y ya, va a ser mucho más fácil. Hasta ahora 24 paquetes de cemento y quedan 4. Y George acaba de decirme, no va a alcanzar el cemento. Yo creía que ya estábamos bastante cerca, pero parece que no, vamos a ver. Es como es, yo creía que ahí ya estábamos bastante bien. No, quisiéramos llegar por lo menos 1 centímetro por encima o media pulgada por encima de este tubo. Y así garantizamos que quede debajo del tubo para que soporte la pared y también hacerle un poquito de caída para que el agua se vaya hacia afuera. ¿Y va a alcanzar el cemento? Yo estoy un poco preocupado, creo que no va a alcanzar. Una técnica de vibración para que el cemento entre por todos los huecos que tiene que entrar y se compacte bien. Todavía no estamos del todo satisfechos y le vamos a echar un poquito de gravilla arriba ya que no alcanzó tanto el cemento, para que suba el nivel del cemento, a ver si llegamos, como lo explicamos, aunque sea pasando un poquito del nivel del tubo.
Todavía falta un par de sacos más y hemos terminado todo bien. Bueno, mientras esperamos que el cemento se seque para darle el último retoque, un poquito de caída para que el agua se bote hacia afuera del muro, el albañil maestro dice, oye, ¿qué hay que hacer por ahí? Vamos a hacer algo mientras esperamos. Vamos a hacer unos estantes más aquí adentro, o por lo menos llegar hasta aquella esquina y entretenernos en eso. Tenemos unas pequeñas situaciones de goteras de agua en el techo y es por esto, si se pueden dar cuenta, hay tremenda acumulación de hojas que se mete entre el final del techo y este cintillo que pusieron aquí, y estamos tratando de solucionar eso hoy que hace un poquito de sol y que se podría secar todo el pegamento y esas cosas, porque ya mañana va a llover como les dijimos. Así es que dejamos los estantes ahí dentro y cambiamos de trabajo, como siempre, de un momento a otro. Bueno, ya está. El trabajo de limpieza está terminado. Tuve que quitar todas estas piezas, los bordes estos del techo, limpiar, soplar toda el agua y la basura que había, limpiar lo mejor posible con una escoba, luego con un trapo, y ya luego instalamos nuevamente las piezas, los bordes estos del techo. Ahora lo que viene va a ser espuma de esta, spray de espuma aislante o qué sé yo, que se usa para aislante o para sellar huecos, y en este caso lo vamos a usar para sellar huecos. Y les explico por qué. Si ven este techo, las líneas, las canales de las tejas están atravesadas en lugar de cayendo con la caída del techo. Esa es la forma barata de construir un taller o un garaje como este aquí en Estados Unidos. Cuando les dice dame el taller más barato, dame la estructura más barata que tengas, eso es lo que te dan. Si hubiésemos pagado un poco más, bastante más, pues habría tenido las canales cayendo normal y el agua no se acumulaba jamás. El caso es que esta agua se acumula un poco, no termina yéndose o termina evaporándose con el sol o lo que sea, pero ese poco tiempo que se pasa aquí, más la churre que se acumula, trata de salir por estas endijas que hay aquí entre la teja y el borde del techo, y lo que hace es acumular churre ahí, se queda medio tupido y el agua termina bajando y rodando por la parte de abajo de la misma teja y entra hacia adentro del edificio y cae dentro del edificio. Increíble, pero es lo que ha estado pasando. Hemos estado teniendo el agua ahí dentro rodando justo por esta pared en 2 o 3 zonas. Entonces la idea que se me ocurrió a mí es sellar ahí entre la teja y el borde del techo con espuma, a ver si el agua, si obligamos el agua a rodar solamente hacia abajo. Ya se me acabó la primera lata de espuma y llegué, bueno, yo creo que 3/4 de esta parte del techo. Así es que otra lata que tenemos no va a alcanzar. Creo que hay media lata por ahí. Espero que nos alcance con esas 3 para todo. Pero va bien. Yo creo que cuando crezca la espuma ahí, va a terminar evitando que el agua trate de rodar por ahí. La obliga a rodar por el medio y se acaban las goteras. Alguien está aquí cuidando. Alguien aprovechó y está aquí acostado, revisando que todo esté en su lugar. ¿Cuándo vamos a terminar la caravana, papá? ¿Cuándo vamos a terminar la autocaravanita para viajar? Todas las cosas están aquí, pero tenemos que trabajar en la autocaravana.
¿Verdad, chico? ¿Verdad, chico? Aquí me voy a bañar yo. En este baño me voy a bañar yo. Nos quedamos sin pegamento. Perdón, sin espuma en el techo y Katia fue a buscar un poquito. Y mientras tanto, Paquito quiso venir aquí a chequear la autocaravana, a ver que todo esté bien, que no haya ningún problema. Y entonces está aquí inspeccionando. Llegué tarde con la cámara, porque creía que iba a ser algo muy fácil. Pero son como 20 minutos que estamos aquí, con la caravana completamente enterrada, la rueda enterrada casi hasta la mitad. Y no hay manera de sacarla. Mauri ya intentó con George, primero con la pala sacó un poco de tierra y no salió. Después le puso madera y no quiso salir. Ahora tercera opción, le pusimos el winch, lo enganchamos a un árbol y intentamos alar con la camioneta, no hay manera de que salga. El problema más grande, ¿dónde está? Que mañana va a llover. Y va a llover por toda la semana. Y entonces significa 6, 7 días de agua. Significa que ya, yo no sé, se va a sembrar ahí y en lugar de una casa con ruedas se va a quedar como casa normal porque, no sé, estamos bastante preocupados. Voy a enganchar del eje directo, a ver. No, así no sirve. ¿Por qué? Porque está rozando el tanque de gasolina y puedes cacharlo, hacerle daño al cable de acero ese que se pone duro como Cable de acero. un cable estirado. Dale para atrás, George. Ay, caray. ¿Qué le pasa ahora? Ahora estás haciéndole fuerza al tubo escape. Siempre algo. ¿Dónde lo enganchaste entonces? ¿Eh? El eje. Pero dijiste que te iba a molestar el tanque de gasolina. No, le busqué la manera ahí de que no moleste, amor. Okay. Ve los dedos, George. Está también enterrándose, mírala. Se está poniendo más difícil todavía. Antes era solo una goma enterrada totalmente y ahora parece que por el esfuerzo la otra de la derecha también se está enterrando. Vamos a ver si podemos por lo menos recuperar esta. Tal vez vamos a sacar la otra. Es que esta camioneta pobrecita no tiene fuerza suficiente. Otra vez. Enterrando más todavía. Ay, quítale el cable. Otra opción que Mauri no la tenía ahí guardada, pero no la quería usar, era ir para adelante. Porque tiene miedo, como ya intentó ir para adelante y se enterró más, tiene miedo que se va más para adelante y se sigue enterrando. Entonces hasta ahora solo intentamos sacarla por atrás. Vamos a ver si por adelante sirve. Llegamos al máximo de la frustración. Esta cosa ya se enterró totalmente. No hay ya aquí con los medios que tenemos nosotros no hay manera para sacarla. Y ahora George está llamando a un amigo que tiene una camioneta más grande y más potente en teoría, a ver si nos ayuda a sacarla de allí.
Mauri, no sé si acercarme porque podría morder en este momento. Ve que muerde. ¿Qué intentas? Levantarlo un poco, a ver. Bueno, esperando que este hombre conteste, Mauri la levantó otra vez y ahora quiere de nuevo ponerle algo ahí abajo e intentarlo otra vez. Quisiera subirla más para entonces ponerla. Vamos a ver si eso ayuda a que el eje se quede arriba un poco. Oh yeah. ¿Qué quiere lograr? ¿Tú sabes por qué we weren't going anywhere either? Porque el chunk estaba enterrado en la... Ya estaba la calabaza esa que le dicen, en el centro del eje, esa cosa grande. Ya estaba aquí abajo, estaba enterrado por mí. Y eso como un ancla. Claro. There you go. There you go, that's good, right there. ¿Dónde estás? Abajo del eje. del motivador. Quita todo eso, George. Vamos a ver si... No sé si gravilla o piedras o algo y después la tabla arriba. Vamos a ver. Cabe. Qué clase de hueco, ¿eh? Me tragó el bloque. Sí. No hay nada. George, empújalo ahí con el pie o algo. Vamos. Dale, pues. Pero te mueve tú la pala, a ver. Ya. Let's guard up there. The skin grafts catching pretty good. Oh, look at that. Try to blow Ya yourself que va a up there. funcionar, ¿no? Here I will. You want to try it? Vamos a probar, a ver. Al final el amigo de George vino, pero Mauri, cabezón como es, hizo intentar una última solución. Dale, dale, que ya está afuera. ¿Y eso por qué? Dale, dale. Hay que irse de ahí, hay que irse ya, pero rápido. Voy a ver cómo están hacia atrás, si tengo espacio para moverme. George, hay que quitarlo ya de aquí porque si no se va a enterrar. Oh, yeah, sí, pero ya está en algo sólido. Aquí, allá no. No, yo sé, pero hay que desengancharlo y... Ok. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no. Vamos a ponerle ya la tabla, Mau. No, vamos a ponerle la camioneta aquí, háblame con la camioneta. Este camión es más pesado y tiene más fuerza. Ok, llegamos hasta aquí. Pero todavía sola no quiere salir, ¿verdad? Y tal vez lo habríamos logrado con
la camioneta, pero ya que tenemos un camión fuerte aquí de un vecino y amigo, pues vamos a aprovechar y no fallar. Yo veo esta camioneta y ellos dicen, no, pero es una camioneta normal. No, este es un tanque de guerra. Díganselo ustedes, europeos como yo, que estos no se usan. ¿Para qué sirven? Son enormes, la verdad. Miren para acá. Son enormes. Casi, dale. Dale. Aunque no llamamos. ¡Ah, no! ¡Para! ¡Yeah! ¡Ay, por Dios! ¡Ya! ¡Thank you! Mira, que George era el caballo. Vencimos la bestia, George. Qué bien, amor. Qué bien. Se acabó el día. Y se está acabando la batería. No importa. Nos podemos despedir. Nos vamos. Nos Mañana vamos a seguimos. duchar. Sí, mira Yo tú. tengo más tierra arriba que Ah, el pedazo de tierra donde estoy parado. que un jardinero. Y yo creo que la caravana lo que está es bravo, ¿saben? Yo Por también. estar ahí tanto tiempo parada. Dice, pues ahora me paro donde quiera yo. Me siento aquí y me pongo bravo hasta que me saquen. Como los niños chiquitos. Y yo creo que lo que vamos a hacer es ir a dar un paseíto ahora que ya salió. Para sacarla a pasear.